Bendito Padre Celestial, le damos gracias en esta noche por permitirnos nuevamente estar aquí reunidos, escuchando tu palabra. Te pido por Mario que tú le des sabiduría, Señor, y a nosotros danos el entendimiento. Y gracias te damos por cada uno de los que estamos aquí. Te pido por los que no se han conectado, tú sabes por qué. Te pido que tú les guardes, Señor, y así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Vicom. Bien, un rápido repaso de lo que hemos visto en estas semanas acerca de la carta de Segunda de Corintios, capítulo 1 y 2, pero antes dimos una introducción grande. Entonces, no es cierto, capítulo 1, versículos 1 y 2 es lo único que pudimos avanzar en esta última clase, y la introducción nos llevó mucho tiempo porque hablamos de todo lo que involucraba para Pablo escribir Segunda de Corintios. Recordemos que cuando Pablo escribió esta carta, la cuarta carta en realidad, estaba sufriendo mucho. Nos tardamos porque pues quise hablar un poquito del sufrimiento, de por qué Dios permite que esto ocurra en nuestras vidas, y dijimos 8 puntos importantes que recordar. Uno es para validar la fe que tenemos nosotros. Dios quiere que nosotros demostremos cuánto vale nuestra fe, si esta fe es verdadera o no, y pues la prueba a través del sufrimiento. Dos, es para que nosotros dejemos atrás nuestra dependencia del mundo y confiemos en Dios. Cuando ya no tenemos a veces escapatoria, lo que hacemos es orar. Alguien decía, cuando ya ves todo oscuro, oras. En realidad lo que debe pasar es ser la oración lo primero. Lo primero que debemos hacer es orar en vez de dejarlo como el último recurso. Número 3 es para llamar a su pueblo a esperanza celestial. Recordemos que pues, nosotros vamos a poner nuestra mira en las cosas celestiales una vez que suframos y nos damos cuenta que en este mundo pues no tenemos nada que vaya a ser permanente, nada que vaya a ser eterno. Y cuando nosotros ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, pues todo cobra un mejor sentido. 4, Dios permite el sufrimiento, Dios permite las pruebas para revelar qué es lo que amamos de verdad. Eso pues nos lleva a ver si amamos al dinero de verdad, amamos nuestras posesiones, amamos nuestro trabajo, amamos a nosotros mismos, a nuestra familia. Dios quiere que demostremos a quién amamos en realidad. Punto número 5 fue para enseñarnos obediencia, es la disciplina que Dios usa como un padre que regaña a sus hijos. Para eso Dios nos manda el sufrimiento, y como decía este salmo me fascina, el Salmo 119 está tremendo y este versículo está brutal. Dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. El salmista sabía que a través del sufrimiento Dios le llamó la atención y ahora ya se vuelve obediente. Es como un hijo que es disciplinado por su padre. Punto número 6 es para revelar la compasión de Dios. Si nosotros no viéramos el sufrimiento, pues no sabríamos que Dios tiene compasión de nosotros. Por lo tanto, pues recordemos que esta compasión que Dios muestra es para con sus hijos. En realidad Dios la muestra para el mundo entero. Dios muestra su compasión al no exterminarnos de manera inmediata, porque como veíamos en el Salmo, Dios está enojado siempre con el pecador, con los impíos, y pues nos tiene compasión, no nos destruye, no nos da el merecido de nuestros pecados. Número 7, que es lo que vimos la semana pasada, es para fortalecernos y volvernos de mayor utilidad. Es decir, Dios nos hace instrumentos más útiles, nos hace mejores herramientas para poder servirlo a través del sufrimiento. Así como unas tijeras se afilan, un cuchillo se afila para poder ser mejor, pues de modo hay que pasarlo por la piedra, hay que cortarle, hay que afilarlo, hay que pues quitarle esa parte que está embotada para nosotros poder tener un instrumento más útil. Así Dios hace con nosotros en el sufrimiento, y el resultado de esto, nos dice Santiago, es que pues nos debemos alegrar, porque esto va a ser para nuestro crecimiento. Y por último, capacitarnos para dar consuelo a otros en sus tribulaciones. Dios lo que quiere es que el consuelo que nosotros recibimos lo podamos transmitir a otras personas cuando ellos estén experimentando tribulaciones. Y esto pues ustedes lo saben muy bien. Cuando alguien sufre la pérdida de un bebé, no hay nadie mejor para consolarlo que alguien que ya perdió su bebé. Cuando alguien está sufriendo la pérdida de dinero, a alguien que ya pasó por esa misma situación lo puede entender. O cuando está pasando por una enfermedad, otra persona con esta misma situación que ya haya experimentado el consuelo de Dios va a poder darle consuelo en sus tribulaciones. ¿Para qué sirve esto? Como les comentaba, es como una escalerita que lleva a que nuestra adoración sea mejor, a que sea mayor, a que nosotros nos demos cuenta de que el Dios que tenemos es bueno, aunque muchas veces tenemos dudas, parece que Dios no está, parece que Dios no nos escucha. Él tiene el objetivo de que suframos, nos muestra su consuelo, y esto redunda en una mayor adoración. Nuestra adoración crece. Segunda de Corintios, ya lo empezamos en el capítulo 1, versículos 1 y 2, y hablamos del apostolado de Pablo. Dijimos, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Dijimos que él no lo llama apóstol, no fue que Pablo ya había
pasado el legado de apostolado a Timoteo, dijimos ciertas características específicas para un apóstol y por eso sabemos que hoy en día quien se diga ser apóstol de Cristo Jesús es un mentiroso, una basura, un charlatán, una persona en quien no podemos confiar. Pablo le escribió a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Recordamos que esta palabra, pueblo santo, es algo que Pablo creía en realidad de los corintios, aunque pues ellos estaban en una vida hundida en el pecado en muchos casos, habían entendido mal otras cosas y el problema es que estaban siguiendo a los falsos maestros. Pablo les desea que ellos tengan gracia y paz. Eso es lo que viene de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero ahora pasamos a nuestro estudio del día de hoy, versículo 3. Este versículo está tremendamente brutal. Noten ustedes lo que les está diciendo Pablo. Ya después de haberles dado la introducción y haberles dicho que él es el apóstol, que Dios lo eligió como apóstol, no fue por su voluntad propia, Pablo les está diciendo algo. A pesar del sufrimiento que Pablo trae, a pesar de todo lo que ha ocurrido para que Pablo escriba esto, noten lo que dice. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Este versículo está muy tremendo y me gustó cómo se complementan las versiones. La Nueva Traducción Viviente dice, toda la alabanza sea para Dios. Esto es algo que nosotros podemos entender. Pablo, dijimos, estaba sufriendo, pero Dios le mandó el consuelo que él necesitaba para que, como lo vemos en los versículos que vienen, él pudiera consolar a otros. Y esto, el resultado que trajo en Pablo, no fue de tristeza, no fue de amargura en su corazón, sino lo que Pablo hizo fue escribirles estas primeras palabras una vez que pasó ya la introducción que casi siempre escribía. Les dice, toda la alabanza sea para Dios. La Reina Valera, noten cómo lo menciona, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué quiere decir bendito? Muchas veces escuchamos esta palabra, pero va relacionado con esta traducción. Dice, toda la alabanza sea para Dios. La alabanza sabemos que es algo bueno, es algo que nosotros decimos bien de otra persona. Cuando vemos el griego, aquí nos dice esta palabra bien interesante, eulogetos. Entonces, suena como una palabra que nosotros tenemos en español, como eulogio. Perdón, elogio. En griego es eulogio, pero yo lo traduje mal, es elogio o elogiar a alguien, elogio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han escuchado cómo alguien elogia a otra persona. Significa esto que habla bien de esa persona, que dice cosas buenas, que habla las cosas más sobresalientes de otra persona. Y eso es lo que significa la palabra bendito. Ustedes lo ven acá, la transliteración, la palabra que se pone en español es bendito, que significa que es alguien que es alabado, es alguien de quien se habla bien, alguien de quien se dicen buenas cosas. Y Pablo les está diciendo, hermanos, a pesar de mi sufrimiento, yo digo que Dios es un Dios bueno, es un Dios que merece ser alabado. Aquí las palabras que va a ocupar Pablo están bien traducidas. Dice Dios y Padre. Pater es la palabra que está ocupando acá. Theos es la palabra que menciona como Dios. Entonces, no hay duda de quién está alabando Pablo. Pablo está diciendo, a pesar de mi sufrimiento, este Dios y Padre nuestro es un Dios que merece ser alabado, es un Dios que es bueno. Y esto tiene relevancia con lo que les comento. Muchas veces vemos a un Dios como un Dios malo, un Dios ausente, un Dios que no existe, un Dios que nos manda sufrimiento cuando pensamos que no nos lo merecemos, pero recordemos quién es. Él es Dios, como les dije al estar estudiando Primera de Corintios. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado amante como para hacernos daño. Así lo decía Spurgeon. Entonces, ese Dios, Pablo le está diciendo, bendito sea, alabado sea, es un Dios bueno, pero aparte les está diciendo, es el Dios y Padre de nuestro Señor. Curios es la palabra que está utilizando acá para referirse a Jesús. Y está diciendo, nuestro Señor Jesús, curios, es una palabra que habla del señorío de Jesús, que está diciendo, el Señor Dios y curios, Pablo está mencionando que tienen cierta relación, cierta naturaleza, porque cuando hablamos de Señor, siempre nos viene a la mente Dios. Aquí lo que está diciendo Pablo es, este Dios que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no hace menos a Jesús, sino que está diciendo, la relación que tiene Jesús con su Padre es que es su Dios y su Padre. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo en una misma oración Pablo puede mencionar a alguien que es su Dios y que es su Padre y llamar a este Señor
Jesús. Señor, acuérdense que es la palabra que muchas versiones traducen en vez de Jehová. Él está reconociendo la deidad de Jesús. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Pues es muy sencillo. Cuando Jesús, que es el nombre humano del Cristo, que es el ungido de Dios, pues lo relacionamos con el Padre, entonces esto tiene mucha lógica. Dice, Jesús siendo humano, dejó esa gloria que tenía allá en el cielo, se vino aquí a vivir como un hombre y por lo tanto se puede relacionar con el Padre, con Dios, como su Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús se aparece allí en después de su resurrección? Dice, voy al Dios y Padre mío. Bueno, Jesús está diciendo que la relación que tiene con Dios es doble. Como humano, él lo considera como su Dios y como Dios lo considera como su Padre. Este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo Pablo a los Corintios, es un buen Padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque vuelve a mencionar esta palabra. Le dice pater nuevamente, aquí la vuelve a poner, pater, pero lo caracteriza como algo importante. Noten lo que les está diciendo acá. Es un Dios de misericordias y un Dios de todo consuelo. Vuelve a ocupar las mismas palabras que ya ocupó acá, Pater y Dios, para recordarnos quién es este Dios al cual está bendiciendo, el cual Pablo le está diciendo, bendito sea, alabado sea, un Dios bueno, un Padre bueno. Le está diciendo, es un Padre de misericordias y es un Dios de todo consuelo. Pablo está tomando aquí una referencia al Antiguo Testamento, en el cual se describe a Dios como un Dios de misericordia, y en el Nuevo Testamento también lo reafirma en diversos mensajes. Por ejemplo, noten lo que está diciendo aquí en Hebreos, para hablar de esta relación que les comentaba entre nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre. Hebreos 1 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Cuando Dios quería dar un mensaje a los antepasados, lo que hacía Dios era lo siguiente. Tomaba un profeta, que ya dijimos que el profeta, como lo mencionábamos en 1 Corintios 12, 13 y 14, el profeta no era alguien que solamente decía el futuro, sino que Dios le hablaba a este profeta y él hablaba el mensaje de Dios a la congregación, a la multitud, a la nación o a quien fuera. ¿Ok? Esto es lo que hacía el profeta. En el Antiguo Testamento Dios habló muchas veces a los padres, a los antiguos, a Abraham, no sé, a los reyes, a través de los profetas. Pero dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, ese Hijo con el cual guarda relación como de padre, de pater. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa su carácter, el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la diestra del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Lo que les está diciendo aquí es, antes Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo, pero es diferente ahora. Dios lo que hizo fue revelar a su Hijo Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos conocer al Dios personalmente. Y dice, los ángeles incluso, los ángeles se quedan cortos con respecto al Hijo. El Hijo está muy por arriba de ellos. El Hijo está en un nivel muy superior. Eso quiere decir que el Señor Jesús es, como ya lo mencionamos acá, curios, pero por su relación con el Padre, es humano y es Dios al mismo tiempo. ¿Qué afirmó Jesús en el Nuevo Testamento? Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Jesús no dejó duda de que Él era Dios. Jesús no dejó duda a los fariseos que lo querían matar de que Él era quien decía ser las escrituras, que Él era el Hijo, que era el Dios encarnado. Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre, le está diciendo Jesús a sus discípulos. Entonces, ¿cómo pides que te muestre al Padre? Jesús claramente les decía a sus discípulos, el Padre y yo uno somos, el Padre y yo somos de la misma naturaleza, somos Dios los dos. Juan 8:23 dice, Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba, ustedes pertenecen a este mundo, yo no, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán de sus pecados. Una de las primeras cosas que tenemos que ver en este versículo es que si se nos dice Señor Jesucristo, quiere decir que nosotros como cristianos debemos aceptar eso. Y si no lo aceptamos, ¿cuál es la única
salida que nos queda, morir en nuestros pecados. Un cristiano no puede decir que no cree que Jesús sea Dios por este versículo que estamos viendo en 2 Corintios. Una persona que dice, ay, pero es que entonces Dios está arriba de Jesús y es su Padre y es una naturaleza diferente, las otras escrituras nos muestran que no. Pero por la posición que Jesús tomó cuando vino a esta tierra, por eso se relaciona en este versículo de esa manera. El Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, pero en ningún momento quiere decir que Jesús no sea quien dijo ser. Por lo tanto, entendemos que Jesús es Dios al 100% y es hombre al 100%. Y regresando al texto que nos mencionaba Pablo, el Padre de misericordias. Recuerdan que en el Antiguo Testamento se habla de este Padre de misericordias. El Salmo 86 nos dice, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte, lleno de amor inagotable y fidelidad. Algunas traducciones cambian amor inagotable por misericordia. Miqueas 7:19 dice, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Lo que está diciendo aquí el Antiguo Testamento es una característica especial de Dios. Recuerden, se nos habla de Dios como Padre y Dios, y se nos está diciendo que es de misericordia y de compasión. Eso es lo que se nos está mencionando aquí en el versículo 3 de 2 Corintios capítulo 1. Toma entonces Pablo unas ideas del Antiguo Testamento, de lo que los judíos ya creían, pero también lo aplica en el Nuevo Testamento y les está diciendo en Efesios 2:4, por ejemplo, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gloria de Dios, la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Si los efesios dudaban de la bondad de Dios, dudaban de que pues Dios los hubiera amado, Pablo les dice, ustedes no tienen nada de qué gloriarse porque no estaban ustedes en una cama, no estaban enfermos de manera terminal, no estaban con cáncer, no estaban con un cáncer espiritual, no estaban con una enfermedad terminal espiritual, no estaban pues ya desahuciados espiritualmente. Pablo les está diciendo, ustedes estaban muertos, ustedes no podían hacer nada porque no había vida en ustedes. Pero Dios, dice, a pesar de que ustedes estaban muertos, Dios decidió darles vida y nos amó tanto, por eso nos dio la vida. Nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Todo lo que nosotros podemos ser, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros vamos a llegar a tener y hacer es gracias a que Dios nos dio esta vida. Eso dependió de nosotros, nosotros nos ganamos el favor de Dios, no, porque nosotros no podíamos hacer nada. Nos dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Y el Dios, que es un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios de compasión, tuvo misericordia de nosotros y nos dijo, oye, estás muerto, ahora yo te doy vida, no por lo que tú hagas, no por lo que tú te merezcas, no por lo que tú me pidas, sino porque yo soy grande en misericordia. Eso es lo que está haciendo Pablo al decirles en el Nuevo Testamento, ese es un Dios rico en misericordia. El Dios de consolación que aparece en la última parte de ese versículo nos dice, por ejemplo, en Isaías 49, oh cielos canten de alegría, oh tierra gózate, oh montes prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Recordemos la parte de la introducción, estábamos hablando del sufrimiento que experimentamos nosotros como cristianos, pero para que nosotros podamos ver al Dios de consolación, al Dios de compasión, tenemos que pasar por las aguas del sufrimiento para que después veamos la salida y digamos, ay, ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar por esto. Al momento que nosotros estamos pasando por esas aguas, estamos que nos morimos, decimos, ay, Señor, pues ya estoy todo descuajado, todo mal, ya tengo la lengua de fuera, ya estoy que no doy una, me siento todo muerto. Pero después que pasamos, vemos ese Dios de consolación y el resultado es esto que les comento. Cielos canten de alegría, o tierra gózate, montes prorrumpan en cantos, porque el Dios que nos hizo pasar por este momento de sufrimiento ahora nos ha consolado a su pueblo, como dice Isaías 49. Segunda de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, que nos dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Pablo les está diciendo a los de Tesalónica, este mismo Dios que nos amó, ya vimos cómo nos amó, como en Efesios dice, nos dio vida por su misericordia nada más y por su gracia nos da el consuelo eterno, este consuelo que va a durar más allá de lo que duran nuestros sufrimientos. Nuestros sufrimientos son temporales, pero gracias a Dios el consuelo que Él nos da es eterno. Por lo tanto, en estos versículos estamos viendo a un Dios bueno, un Dios, como dice
Pablo en la primera palabra, bendito sea Dios. Bendito, ¿qué significa? Que sea elogiado, un Dios que merece ser alabado, porque solamente hay cosas buenas que decir de este Dios. Noten cómo lo menciona Pablo en Romanos 8. Romanos 8 es un capítulo pumpurrunesco, está brutal este capítulo. Noten lo que dicen los versículos 31 en adelante. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Pregunta Pablo. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios e intercediendo por nosotros. Por si fuera poco, eh, tener a Dios no solamente significa cosas que Él va a hacer, sino cosas que ya hizo y que continuará haciendo. Nos dice la Biblia que ya Dios nos mandó a Cristo, pero en los párrafos previos nos dijo, no estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Quién nos podrá hacer frente si Dios está con nosotros? Ese Dios que tú dudas que sea bueno, mira, no tuvo ni siquiera ganas de no mandar a Jesús. Él dijo, necesito mandar a Jesús. ¿Por qué? Porque yo quiero salvar a mi pueblo. Si Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, y este Hijo resucitó y ahora intercede por nosotros, ¿quién nos podrá hacer frente? ¿Qué sufrimiento puede ser más grande que nuestro Dios? Ninguno. Versículo 35 continúa la idea y les dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Tú te vas a sentir duro por el sufrimiento, tu corazón se va a endurecer y vas a decir, Señor, vete a volar, yo ya no quiero saber nada de ti. Pero noten lo que está diciendo. ¿Hay algo que nos pueda separar de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Algunos de nosotros vamos a pasar por esto o estamos pasando por esto. ¿Y qué es lo que nos viene a la cabeza? Seguramente el Señor ya no nos ama. Ese amor que Él dijo tener por mí es pura mentira, por lo tanto me ha roto el corazón, que Dios se vaya a volar, Dios ya no quiero yo saber nada de ti. Bueno, Pablo les está diciendo acá, ¿hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Aunque tú te sientas perseguido, aunque pases hambre, aunque estés en miseria, aunque estés en peligro o en amenaza de muerte, te dice la Biblia, nadie te va a separar del amor de Cristo. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Pablo lo que nos está diciendo en Romanos capítulo 8 es, a pesar de todo ese sufrimiento, Dios sigue siendo un Dios bueno, un Dios, como ya dijimos, bendito, un Dios que merece alabanza, un Dios que solamente le podemos decir cosas buenas, un Dios que solamente merece ser elogiado. Termina esta sección Pablo diciéndole, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Pablo no tiene duda. Pablo les está diciendo, yo 100% estoy seguro de lo que les digo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese Cristo Jesús que dejó su gloria, vino a morir por nosotros, que llamó a Dios como Padre, como su Dios, porque estuvo en una condición humana, es ese mismo Dios que va a estar siempre con nosotros, y ese mismo Dios de cual su amor nadie nos va a poder separar, ni el hambre, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada, ni la desnudez, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, como dicen algunas otras versiones, nos va a poder separar de este Dios. Entonces nos queda duda. La verdad es que sí. Muchas veces cuando sufrimos nos entra la duda de decir, ay Señor, ¿por qué me estás permitiendo pasar por esto? ¿Por qué si yo no me lo merezco? ¿Por qué no le pasó esto a alguien más? ¿Por qué no estás mejor mandando la enfermedad al drogadicto, aquel que viola a los niños? ¿Por qué no, Señor, haces eso con ellos? Bueno, ya decíamos 8 características que tiene el sufrimiento en la vida del cristiano, pero como lo dice Romanos 8, nada nos va a poder separar del amor de Dios. ¿Cuál es la aplicación de hoy? Creo que está muy clara. La palabra que les quiero así yo enfatizar es esta misma que mencionó Pablo en el versículo 3, con la que empieza nuestro versículo en el cual nos tardamos hoy toda la clase. Eulogetos. Les está diciendo, es un Dios que merece ser elogiado, que merece ser alabado, que merece ser aquel de que solamente digas cosas buenas. ¿Te ha pasado por la mente maldecir a Dios? Yo creo que sí. ¿Te ha pasado por la mente quejarte de Dios? Sí. ¿Te ha pasado por la mente que tienes un Dios a quien no entiendes? Sí. ¿Te ha pasado por la mente que tienes un Dios malo? Quizás sí.
pero sabemos por lo que mencionamos ahorita en estos versículos que tenemos un Dios bueno, un Dios bendito. Bendito. La próxima vez que digan bendito, se van a acordar de dónde viene esa palabra. Eulogio, bueno, eulogeosos, que significa alguien que merece ser elogiado. Solamente cosas buenas decir de ese Dios bendito. ¿Dudas hasta aquí, chicos y chicas? Miren, ya se unió la maestra Clara Sánchez. Hola, hola, padre. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, nadie. Bueno, Areli, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Claro que sí. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche porque tú nos bendices, porque hasta estos momentos tú nos has guardado. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos comprender tantas cosas, podemos aprender todo este tema tan importante y eterno. Permite que Dios, tu palabra, se lleve a cabo en nuestra vida, que como lo dice la Biblia, sea viva y eficaz, y que pueda penetrar a lo más profundo de nuestro corazón. Y así, Padre, tu palabra redarguya cada corazón, cada vida, de todos estos momentos. Que estas clases sean de gran bendición para todos nosotros. Muchas gracias te damos, Padre, porque sabemos que harás más de lo que nos pensamos a pedirte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Areli.